su hogar es buscar la fórmula para poder llegar de alguna manera con la palabra de Dios. Cuando estudiamos las Escrituras tenemos a grandes personajes bíblicos y famosos. Cuando le pido a Dios que me enseñe y me fortalezca en su palabra, me lleva a la palabra en el libro de Hebreos capítulo 11. Le podemos llamar a este capítulo el Salón de la Fama de los Superhéroes de la Fe. Iniciamos este estudio en el libro de Hebreos capítulo 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene de la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y en este libro, del libro de la fama de los héroes, encontraremos muchas historias de Jacob, de Isaac, de Elías, en fin. Es por esto, mis hermanos, que Dios hoy me pide que hable del salón de los superhéroes de la fe. Personajes como Moisés, que marcan nuestra vida, como Jeremías, como Daniel, entre otros. Y en medio de tantos, sin duda, hay uno que me ha impactado al estudiar su vida, su pasar en el tiempo de Dios, en este suma de personajes. Algunos se caracterizaban por el fuego del Espíritu Santo, como Elías. Otros profetas se caracterizaban por su capacidad de llorar y orar, como Jeremías. Otros se caracterizaban cantando, como David. Hay otros que se caracterizaban como el profeta estadístico, como Daniel. Otros se caracterizaban por hacer proezas y milagros, como Eliseo, cuyo manto de Elías quedó en él. Y la unción de Dios en Eliseo permite que se abra el río Jordán. Hermanos, todas estas historias sin duda nos emocionan, pero hay un personaje que no hizo ningún milagro. Este personaje, la Escritura, no tenía la capacidad intelectual que tenía Daniel. Este personaje no levantó al leproso, ni dio vista al ciego, ni reprendió a demonios. Es un personaje en la época de Jesús. Juan Bautista le llamaban el rústico. Con su ministerio logra preparar terreno al Cristo glorioso que venía a predicar. Este personaje no pertenecía a ninguna escuela rabínica oficial de la época. No era fariseo, tampoco era saduceo, no tenía vínculo con los herodianos ni con ningún movimiento religioso de la época. Más bien un personaje tosco, brusco, rústico, no con palabras rebuscadas, más bien simple, pero con poder, cuyo dedo índice señalaba al Mesías que venía. Juan Bautista, un personaje o una persona que comía algo raro para la dieta de esa época. Se vestía semejante a Elías, no tuvo 10 ni 30 años en el ministerio, no se ve ningún don de milagro,
Sin embargo, la historia de Juan el Bautista ha impactado a miles y millares de personas de generación en generación. Un hombre que sin duda alguna no tenía la preparación integral o intelectual de un Saulo de Tarso, pero fue un hombre que no le tembló el pulso cuando tuvo que enfrentar a Herodes cara a cara sobre la corrupción que tenía con la mujer de su hermano. Tampoco le tembló el pulso para decir a la gente generación de víboras. ¿Quiénes le han enseñado a oír la ira venidera? Hermanos, un hombre que no estuvo años predicando, pero en el corto tiempo pudo estremecer al mismo infierno, a Satanás y a los corruptos religiosos de esa época. Ahora tengo una pregunta inquietante. ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están los Juan Bautistas del día de hoy? Algunos están en las iglesias formándose, iglesia de Dios. Óyeme, hermano en Cristo, escúchame. Los fariseos esperaban, al igual que la iglesia de hoy, un doctor en la letra, un gran seminarista internacional, conocedor de la palabra. Déjame, hermano, decir que los fariseos esperaban lo mejor de los saduceos o saduquitas. Esperaban un maestro que les explicara los misterios de los ángeles, cuyas cosas ellos dudaban. Los políticos de la época esperaban un mensajero que les entregue un mensajito para agradar a sus pecados. Sin embargo, Juan el Bautista los confrontó con sus pecados, los confrontó con su realidad. Las autoridades y religiosos de esa época se preguntaron de dónde salió este hombre. Y ahí volvemos a la escritura en la siguiente parte de esta. Yo soy la voz, le dijo Juan, de uno que clama en el desierto. En Juan, capítulo 1, versículo 23. En Juan, capítulo 3, 28. Dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Sin duda alguna, Juan lo confirma en la escritura en Juan 1:23, del desierto, hermano, de un lugar que nadie quiere estar ahí. Es un lugar sagrado. Dios permitió que Jesús estuviera en ese lugar. Los hombres de Dios salen del desierto. Juan Bautista vivió el desierto y creció y aprendió a no tener miedo a los lobos rapaces. Aprendió a vivir en medio de víboras, aprendió a vivir en medio de la soledad, aprendió a vivir de la fe, de la esperanza, de la convicción, y aprendió en el desierto a orar, a hablar con su Padre, la fuente más perfecta de la comunión con Dios. Aleluya y bendito sea el nombre de Jesús. En la actualidad, Dios está preparando hombres como Juan Bautista, a un remanente fiel que no se doblegará ante el pecado, ante el infierno y ante la corrupción de este mundo. Religiosos y fanáticos persiguen a Juan, y si Juan existiera en el día de hoy, si Juan predicara como lo hacía muchas iglesias, le cerrarían las puertas a su ministerio. En Juan capítulo 2, versículo 16, dice de esta manera, y dijo a los que vendían paloma, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Sin duda alguna, yo veo verdades que sobresalen de este hombre, porque Dios escogió a Juan, gloria a Dios, porque Dios vio algo en él. Yo sé que su llamado es por gracia. Yo sé que Dios te llamó a ti y a mí, no por lo que tú eres o por lo que yo soy. Gloria a Dios, Dios te llamó a ti por lo que seremos o lo que serás. Mira lo que te digo de parte de Dios. Él nos llamó a Pedro por lo que era. Dios lo llamó al trabajar como un proyecto. Y sin duda, tú eres un proyecto en las manos de Dios. El proyecto principal de Dios es formarte a la imagen de su Hijo, porque aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de su venida final. Levante su mano y diga conmigo, somos un proyecto de Dios, somos un plan de Dios.
revelados sin duda por el ministerio de Dios, de unir la iglesia, de unir a los gentiles y judíos en un solo cuerpo. Hay ciertas características que Dios vio en Juan. Su llamado fue por gracia, porque Dios puso en ese hombre la providencia, forjó en él un carácter que es digno de ser recomendado y recordado. Y para ir cerrando este mensaje de conocer a Juan Bautista, número 1. Cuando analizo los mensajes que este hombre predicaba, los predicadores actuales de hoy nos quedamos muy pequeñitos. Número 2. No hay maestro en la sala de la fama de los siglos pasados de los predicadores que movieran masa de personas como lo hizo Juan Bautista. Número 3. No hay eruditos bíblicos que puedan refutar del mensaje tan claro de Juan. No predicaba ambigüedades. Juan no predicaba tonterías. Juan, si existía hoy, no se pararía en un púlpito como un bufón para que la gente comience a reír. Número 4. Juan no sería amigo de las risas públicas. Si Juan se parara a predicar, muchos le cerrarían las puertas y dejarían que las bancas se llenaran de polvo. ¿Por qué? Una sola razón. Porque no le gustaría el tono de voz, o porque no sabría pronunciar bien una palabra. Sin duda alguna, mis hermanos, los doctos estarían filtrando qué es o no es de Dios, como lo hicieron los sacerdotes. Pero hermanos, los mensajes de este hombre radical significa raíz. Este hombre atacaba la raíz del problema y Juan Bautista no fue con filosofías. Juan los llevaba al grano de la palabra. Ustedes son pecadores, corruptos, generación de víboras, y les dijo: arrepentíos, haced obras dignas de arrepentimiento. Ustedes tienen que arrepentirse. A los que aún no creen y piensan que solo es palabra de hombre, la palabra de Dios dice en Juan 3, 31, 36. El que viene de arriba, es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y los que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, porque él rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino la ira de Dios sobre él. Amén.